La Biblia en Juan, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 10. Juan 6, versículo 10. Y me diga con amén si ya está ahí. Dice la palabra de Dios, dice Juan 6, 10, dice: entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Versículo 12 dice: y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Versículo 13 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Papá, te damos gracias. Gracias esta noche, papá. Gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí, papá. Porque creo y sé, Señor, que estás aquí, Señor. Que seas tú hablando, Señor, esta noche. Que mi boca pueda ser ese instrumento, que pueda ser portavoz, Señor, de lo que hay en tu corazón para tu iglesia, para tus hijos, papá. Y que sea tu Espíritu Santo dándole vida a esta palabra, porque solamente la puede dar, Señor. Y que la lleve, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones, para que sea impulsando, Señor, sea moviéndonos, Señor, a seguir creciendo en tu reino. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Y esta noche vamos a cerrar esta serie que hemos estado llevando, si mi memoria no me falla, desde el mes de noviembre que empezamos esta serie. Y vamos a ponerle una conclusión. Realmente podemos seguir hablando de plenitud y no nos cansaremos de hablar de eso. Pero yo creo que ya es el tiempo de seguir avanzando y hablar lo que Dios tiene para esta casa en este tiempo. La última clase que tuvimos, hablamos sobre la parte donde Jesús tomaba los panes. Bueno, me rezo tantito. Hablábamos sobre que Jesús ya sabía lo que había de ser y probó a los discípulos. Y habla la Biblia que uno de ellos, Andrés, que se encuentra un joven, yo creo que se los pide de buena manera y le lleva los panes y los peces a Jesús. Jesús toma los panes, dice la palabra de Dios que los parte, y antes de partir, dice, entre varias partes de los evangelios que te da un panorama más completo de esa escena, que Jesús tomó los panes y levantó su cabeza al cielo y dio gracias por lo que tenía. Y una vez que dio gracias, dice que los partió. Y en ese momento donde iba partiendo, la Biblia no es clara, no es específica, pero sucedió la multiplicación en esa historia. Y hablábamos que la iglesia, cuando Jesús parte, no es una división, es una multiplicación. Cuando la iglesia, en lo natural, las personas se separan, es una división y eso no causa multiplicación. Pero cuando es Dios o es Jesús metiendo su mano y tomando a la iglesia y Él mismo partiendo a la iglesia, es cuando sucede en un lugar una multiplicación. Realmente la multiplicación está en nuestra esencia, iglesia. Desde la creación, Dios toma al hombre
y le da ese propósito, ese llamado de poder multiplicarse y fructificar aquí en la tierra. Hablábamos que el pan es esa figura del cuerpo de Cristo, y sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, cuando Dios parte la iglesia, no es para menguar el poder de la iglesia, de los hijos de Dios, sino es para poder multiplicar y hacer que crezca el mover, la obra que Dios está haciendo en medio de un lugar. Y eso le llamamos plenitud. Cuando Dios mete su mano, parte lo que tú eres cuando te encuentras con Él, y en ese partir cosas se desprenden tuyas y Dios empieza a añadir lo que Él ha dicho de ti. Y es cuando empieza a haber una llenura en tu vida, cuando empieza a ver que tu vida se empieza a llenar, y es cuando empieza a haber una plenitud en medio de ti. Pero hay que entender dos puntos, y ese capítulo en específico, esta historia nos enseña. Hay gente que busca a Jesús por lo que puede recibir de Él. Realmente no busca a Jesús por lo que Él es, busca a Jesús por las bendiciones, los milagros, las señales que Él hacía. Pero hay algunos que pueden caminar con Él y ser parte del mover de lo que Dios quiere hacer en medio de un lugar. No es lo mismo ser de los que reciben que ser de los que reparten. No es lo mismo, iglesia, porque habla un panorama o un concepto totalmente diferente. Aquel que recibe solamente no lleva a vivir una plenitud completa en medio de su vida, porque no hay esa parte de experimentar el mover de Dios en medio de Él. Ciertamente a algunos se les muestran los caminos, y ciertamente a algunos se les muestran las obras, pero aquel que está pleno es aquel que puede participar del mover de Dios en medio de un lugar o en medio de una situación. Y solamente lo puede hacer alguien que está pleno, que está completo. Realmente la plenitud, iglesia, está basada en lo que somos. Si no entendemos lo que somos, no vamos a poder estar plenos o estar completos. Desde ahí parte la plenitud, y permítame ir cerrando esta serie y estableciendo tal vez la reseña o el resumen que Dios ponía en mi corazón para esta serie. Entonces, la plenitud parte o se mueve a través cuando tú entiendes quién eres. Si no sabes quién eres, no puedes ser pleno. Porque siempre vas a ver escasez en medio de tu situación. Vivimos en un mundo natural, y el mundo natural es finito. El mundo natural, tarde que temprano, van a empezar a escasear cosas. Pero cuando tú vives en el mundo natural y olvidas quién eres en Cristo, siempre va a haber necesidad en medio de tu vida. Siempre va a haber tristeza, siempre va a haber amargura en medio de ti. Pero cuando tú estás en Cristo, tu mentalidad es diferente. Tu accionar no es el mismo. Tu mover no es el mismo, iglesia, porque te mueves en base a quién eres tú. Cuando tú comprendes tu identidad, le estás diciendo al cielo: estoy listo porque yo sé que estoy lleno. Aun cuando naturalmente puedas ver que te falta mucho, cuando tú lo crees en tu corazón y el cielo escucha de tu fe que tú has creído quién eres, te empiezas a mover en una plenitud, en una llenura, porque te atreves a mover en situaciones de manera diferente, como gente se comportaría cuando no está en Cristo. Fíjate la escena nos habla que aún con poco alcanzó para alimentar a 5,000. Aún con lo poquito que tenía, alguien con una identidad correcta, alguien que está completo, alguien que está pleno, puede dar gracias a Dios por lo que está viviendo. Alguien que no está pleno, iglesia, que no tiene claro su identidad, no va a dar gracias de lo que tiene. Dime, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste por los padres, por los hijos, por la familia que tienes? Dime, ¿cuándo fue la última vez que volteaste al cielo y le dices gracias a Dios por el trabajo que te hace tener, o el negocio aquel que está emprendiendo
el negocio que Dios te hace tener en tus manos. ¿Cuándo fue la última vez que dices gracias? ¿Cuántos han renegado? ¿Cuántos se han quejado? ¿Ninguno? El cielo lo sabe y no hay falla por eso. El cielo lo sabe. Pero yo creo que más de uno nos hemos quejado, ¿no? Muchos se han quejado tal vez del trabajo que tienes y no has dado gracias por él, porque a fin de cuentas trae un sustento a tu casa, ¿no? Solamente aquel que está pleno puede dar gracias aún en aquellas cosas tan pequeñas que nuestro diario vivir no nos permite ver. ¿Cuántos han dado gracias a Dios por un día más que les da? Te puedes levantar en la mañana y dar gracias a Dios por un día más que tienes de vida. Hay mucha gente que ahorita está cerrando sus ojos y ya está pasando y está terminando su vida aquí en la tierra. Pero ¿cuánto hemos dado gracias por cada día que tenemos y la bendición de estar aquí en la tierra y poder estar con nuestros seres queridos? Es lo que Dios me empezaba y me reflexionaba sobre la plenitud. La plenitud está basada en que mi dependencia está en Dios y no en las situaciones que yo vivo. Siempre vamos a tener situaciones adversas que me voy a orillar a quejarme. Pero cuando tú estás en Dios, aún en las situaciones más difíciles, puedes agradecer a Dios por lo que estás viviendo. Y puedes darle gracias por lo que ha puesto en tus manos. Quiero que esta noche reflexiones sobre esta parte, porque nunca podrás ser pleno si no reconoces que tu sustento es Él. Podremos vivir una vida pidiéndole a Dios. Y me llega a llevar a pensar esto, iglesia. He leído parte de Hechos y veo que en Hechos veo mucho el mover de Dios en medio de esa iglesia. Pero era una iglesia que casi no, en lo que he leído de la Biblia, no marca que pida por una necesidad o por un milagro. Pero era una iglesia que vivía el milagro, o sea, en constante movimiento, en cada tiempo vivían milagros, el mover de Dios. Y yo creo que a veces nosotros nos encargamos más de pedir que de dar gracias a Dios por lo que tenemos. Nos encargamos más por decirle: Dios, me falta esto, no tengo el otro, Dios me puede suplir, Dios me puede sacar de la bronca que me metí. Pero no tomamos tiempo para agradecer por lo que Dios ha puesto en medio de nuestras vidas. Y eso me habla de la identidad que tenemos, iglesia. Créeme, en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener necesidades naturales. Pero aquel que está firme en su identidad va a ser una persona plena en Cristo. Que no importa si tiene nada más frijoles para comer un día, o si tiene una buena carne asada para poder disfrutar, en cada momento va a poder dar gracias. Y eso se habla de identidad. Cuando entiendas quién eres tú y de lo que Dios ha puesto en tus manos, te va a llevar a un agradecimiento. Y en ese mover vas a ser pleno en medio de esta vida. Y eso es la llenura en medio de nuestro corazón. Debemos de cambiar nuestra mentalidad, iglesia. Nos mortificamos más por lo que no tenemos. Y dejamos a un lado el dar. Y eso habla de plenitud en medio de tu vida. Tal vez pueda ser que no tengas todo, pero lo que tienes, atrévete a repartir a los demás. Fíjate en la escena: Jesús partió y repartió a los discípulos. Y los discípulos recibieron y partieron y dieron a la demás gente. La iglesia, aquellos que tienen clara su identidad y pueden vivir en plenitud, tienen que tener una mentalidad de poder dar. ¿Cuántos de ustedes se preocupan más por recibir que por dar? De eso me habla de qué tan pleno eres. Porque si no eres pleno, vas a querer estar recibiendo.
Pero si tú eres pleno, aun en lo que pienses que es poco, vas a atreverte a dar y a bendecir a las personas que te rodean. Eso es plenitud, iglesia. Eso es plenitud. Es un cambio de mentalidad, de aprender a vivir no por lo que veo naturalmente, sino por lo que el mover de Dios que está haciendo en medio de un lugar. Plenitud es atreverme a caminar en fe y de atreverme a poner, aunque yo piense que naturalmente es poco, atreverlo a ponerlo en las manos de Dios. Y sabemos que cuando lo ponemos en las manos de Dios, Dios lo va a empezar a partir y lo va a empezar a dar. Porque así es nuestro Dios. Parte de la esencia de nuestro Dios es el dar. Si no, no hubiera dado lo que dice Juan 3:16. En la obra que hizo, que empezó a caminar, empezó a abrir el paso para que la iglesia se conectara con Dios y rompiera esa barrera. Dice que Dios dio a su Hijo. Alguien pleno se atreve a dar, se atreve a bendecir. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste bendecir a alguien? No, hermano, es que tengo poco. No hay plenitud en medio de ti y no hay una clara identidad. Debemos de aprender, comprender, de que se clave en medio de nuestro corazón quiénes somos nosotros. Jesús sabía su posición, sabía que era hijo de Dios. Él sabía que era el hijo de Dios. Y a través de su identidad, de esa plenitud que vivía, aun cuando le llegó poco, dio gracias. Y aun cuando le llegó poco, se atrevió a partir y a compartir, a dar a los demás. Esa es la mentalidad de alguien pleno. Créeme que Dios te pone alrededor tuyo necesidades que tú puedes suplir. Pero el problema es que siempre has pensado que te falta, que te escasea. Y no te has permitido ver la necesidad que Dios ha puesto alrededor de tu vida. A veces no nada más es de finanza, a veces es de un abrazo, a veces de una palabra de aliento. Pero por tener esa mentalidad de solamente recibir, dicho de otra manera, en la figura de no estar pleno, que me faltan tantas cosas, no puedo ver y percibir las acciones que Dios me ha puesto para que yo las haga. Iglesia, eso es un tiempo de cambiar. Parte de ser grandes, iglesia, es saber quiénes somos. No es de lo que tengo exteriormente, es de lo que hay habitando en medio de mi vida que me hace ser grande. Y el ser grande es ser pleno, iglesia. El ser grande es ser pleno, de saber que estoy completo, no por mis fuerzas, sino por la obra de Jesucristo a través de mi vida. Entonces Dios me movía en esta parte, que Jesús partió y se lo dio a los discípulos. Y los discípulos repartieron y empezaron a llevar a la multitud. Es tiempo, iglesia, de cambiar de mentalidad. Dios ha puesto cosas en tus manos. Dios ha puesto recursos en ti para poder bendecir a las personas que están alrededor tuyo. Y cuando te atreves a hacer eso, es cuando tu mentalidad se empieza a activar la plenitud. Porque entiendes que el que te sustenta es Dios, no son las cosas naturales. Plenitud en el reino es saber que lo que necesito es a Él. Lo natural no nos debe de interesar, porque Dios se va a encargar de ello. Pero es cuando cambias tu mentalidad, cuando te atreves a ver que lo que tienes en tus manos es potencial cuando está en las manos de Él.
Y con eso quiero ir empujando la nueva serie que vamos a empezar. Porque cuando Jesús toma los panes, hay un impacto entre lo sobrenatural y lo natural que está aquí en la tierra. Quiero que entiendas esa parte, porque cuando Jesús, el propósito que lo tome es para que lo sobrenatural de Él empiece a tocar lo natural que está empezando a recibir. El mover en la tierra, iglesia, Dios lo hace a través de sus hijos. Dios lo hace a través de las personas que elige, que escoge, aquellos que son llamados, escogidos, para traer el mover de Dios aquí en la tierra. Y para eso tiene que haber una interacción, un impacto del cielo en la tierra con las cosas naturales. Entonces Jesús tiene que tomar la parte de los panes, porque cuando entra en un contacto con Jesús, es cuando se empieza a activar en medio de esa situación la multiplicación. Créeme que la vida de una persona no es lo mismo cuando Dios toca su vida que cuando Dios no toca su corazón. No es lo mismo, iglesia. Una persona que se atreve a tener ese contacto o ese impacto de su vida natural con el mover de Dios, es cuando Dios empieza a causar algo en medio de un lugar. Y es la parte que tenemos que aprender a vivir, iglesia. No se nos hace, no sé por qué a veces se nos hace tan complicado atreverme a caminar y que la presencia de Dios, lo sobrenatural de Dios, empiece a tocar lo que yo soy. Créeme que en esa acción, cuando Jesús toca los panes, viene un impacto del cielo, una promesa del cielo para ese mover. ¿Tú crees que el enemigo no se dio cuenta de la acción que estaba haciendo Jesús aquí en la tierra? Porque sabemos que un llamado de Jesús es ser profeta, y lo hace a través de la alimentación en el desierto con panes. Porque cuando tú te atreves a que el cielo pueda impactar, pueda tocar lo que tú eres, Dios empieza a traer un mover especial en medio de ese lugar, que empieza a cambiar la atmósfera de lo que se estaba viviendo. Fíjate la mentalidad de los discípulos. La mentalidad de los discípulos antes de que Jesús tomara los panes era: nos va a escasear, nos va a faltar, no la vamos a completar, no la vamos a hacer. ¿Cuántos así andan a final de quincena? Pues bueno, hoy es 13. ¿Cuántos andan así el día de hoy? Checa la cartera y dices: creo que no nos va a alcanzar. Lo bueno que es viernes 14 y nos adelantan, pero ahí te encargo la otra quincena. Pero eso es en lo natural, iglesia. Vivir en plenitud, iglesia, es dejar que Dios impacte mi vida. Es decir, a Dios, que tu mano me empiece a tocar, que lo que tú eres me empiece a invadir, que lo que tú eres empiece a cambiar la esencia de lo que yo soy. Tenemos que ser de esa iglesia que se atreva a dejar que la mano de Dios empiece a tocar tu vida, empiece a cambiar tu esencia, lo que tú eres, y le permitas a su mano poder mover y cambiar y alterar lo que tú eras antes de Él, para que puedas ser lo que Él ha dicho que tú eres. Esa es la parte de vivir en el reino, iglesia. Por eso Jesús, cuando empezó a llegar, y por eso mandaron a Juan, y Juan empezó a compartir: el reino de los cielos se ha acercado, el impacto del cielo, el toque de Dios sobre la tierra se está gestando. Hay un mover que va a empezar a tocar la tierra. Y le decía a la gente: tienen que estar preparados, tienen que estar listos. Porque cuando el cielo impacta la tierra, ese lugar tiene que cambiar. No puede ser igual y no se puede llamar igual.
Hay lugares que en la Biblia podemos ver su significado antes de que Dios los tocara. Y tal vez era un lugar de muerte, un lugar de sacrificio, de muerte, de maldición. Pero cuando Dios toca ese lugar tiene la tendencia de cambiar el nombre de cómo se llamaba. Porque se atrevió que el impacto de Dios tocara ese lugar. Por eso cuando Dios le habla a Moisés, dice: hey, quítate el calzado. Porque tu aspecto natural tiene que tocar el mover de Dios, la presencia de Dios en medio de la tierra. Tenemos que ser de esa parte, iglesia. Pero no podemos llegar a un impacto con Dios si no me atrevo a vivir en plenitud. Y vivir en plenitud es saber quién soy yo en el reino, quién soy yo en Dios. Es tiempo, iglesia, de cambiar. Yo sé que lo natural te dice lo que tú eres. No se cansa de gritar lo que tú has escuchado en lo natural, que te está diciendo que no te alcanza, que eres pobre, que tu finanza está mal. Pero el reino ha dictaminado una cosa diferente sobre tu vida. Solamente atrévete a vivir en plenitud, estar completo en Él. Y es la manera que vas a estar listo para que Dios impacte lo que tú eres y pueda impactar tu vida. ¿Cuántos están listos esta noche? No. Dios, creo que tengo que cambiar de iglesia. No sé, llévame a otro lugar. Entienda la acción, iglesia. Y solamente la introducción a lo nuevo que vamos a empezar a ver. Tenemos que reconocer que Él me llena todo. Porque solamente en ese reconocimiento le estoy diciendo al cielo: estoy listo para que me toques. Estoy listo para que me impactes. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque hay que entender esa parte. Dios no va a tocar lo que no es suyo. Dios no va a impactar lo que no le pertenece. Dios va a impactar y tocar una vida cuando esa vida se atreve a entregarse a Él y le abre la puerta de su corazón, le dice: eres bienvenido a mi casa. Pero parece que a veces nuestro diario vivir nos enseña a decir a Dios: hoy no puedes entrar. Hoy tengo la puerta cerrada. Pero es el tiempo, es el día donde le tengo que decir a Dios, al reino de los cielos: eres bienvenido a mi vida. Y retomar la parte que decía Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está por impactar tu vida, pero no la va a hacer si no tú te atreves a decir y a creer quién eres tú en Él. Atrévete a creer lo que tú eres. Atrévete a creer lo que Dios ha dicho de ti. Es fácil, y yo creo, como a veces lo ponemos como un título en la pared. Y ahora que he ido a la casa de mis papás y puse atención a las cosas que había ahí. No sé cómo se le llama, pero me acuerdo cuando me titulé hace poco tiempo, me dieron una base donde decía CP Pedro Daniel Fernández Martínez, y estaba en lo mero alto. Yo aproveché y le dije a mi hermana: mira, pues ya sabes dónde están los consentidos. Pero realmente a veces tomamos eso y digo: ¿por qué los papás quieren tener los títulos colgados en medio de su casa? Porque tenemos esa mentalidad de que tengo un título, ¿qué hago? Lo cuelgo. Y muchos ya ni ejercen lo que han estudiado, ni el título de lo que dice ahí. Pero si ahí lo tiene la mamá colgado en su casa, en la mera sala, en la sala principal, mira,
ingeniero. ¿Tú qué eres, hija? Ingeniera. Pero de nada me sirve que tengas el título ahí si no lo ejerces. ¿De qué me sirve decir que soy hijo de Dios si nomás lo voy a tener como esa cosa, ese cuadrito que está aquí, para que la gente pueda ver que soy un hijo de Dios? Es como el cuadro que te digo, a veces muchos los tienen colgados, pero ni lo ejercen. ¿De qué sirve? Tal vez sí tienes el título, pero ¿de qué me sirve tener el título si no lo ejerzo, si no lo practico, si no lo vivo? Hay que tener claro nuestra identidad, iglesia. Que el hijo, de ser hijo de Dios, no solamente sea, mira, sí soy hijo, pero no represento lo que es eso. Es tiempo de vivir una verdadera identidad de lo que somos. ¿Cuántos están listos para ello? ¿Cuántos están listos para eso? De que la gente te pueda ver que eres cristiano, que eres hijo de Dios, no porque llevas Biblia. Bueno, ya ni se acostumbra, ¿va? Antes se reconocía a los cristianos porque llevaban la Biblia aquí en la mano. Y no sé, porque a mí no me tocó vivir esa época, pero yo creo que el que la llevaba más grande decía, es que mira, yo sí soy un hijo de Dios verdadero, dependiendo del tamaño de Biblia. Digo, ¿les cuento un chisme? No. Ya, si no, para decirle al paz que cuente otra vez, nos diga otra vez la enseñanza del MHM. Ese. Pero bueno, como dijeron que no se los cuento. Entonces, hay que vivir lo que realmente somos. Porque a veces dices, siento como que Dios no me usa. Analiza qué tanto vives como un hijo de Dios. Mucha gente puede decir, es que Dios no me usa, no me mueve, no me hace participar. Pregúntate, ¿qué tanto has vivido ser un hijo de Dios? Porque a los hijos de Dios, Dios los toca, Dios los impacta. Y Dios los hace hacer grandes, pero grandes proezas aquí en la tierra. Pero solamente aquel que es hijo, aquel que vive como hijo, aquel que tiene clara su identidad. Porque por eso Jesús dijo, yo sé quién soy yo y sé el recurso que Dios me está dando. Toco los panes y en ese actuar de tocar se hace la multiplicación, por saber quién es Él en Dios. Entonces la serie que vamos a empezar a partir de esta pequeña introducción, en las siguientes semanas o meses, se va a llamar Impacto. Atrévete, iglesia, primeramente saber quién es tu sustento, quién es el que te llena, y en base a eso Dios va a empezar a moverse, a impactar tu vida y empezar a hacer grandes cosas en medio de ti. Es tiempo, iglesia. No sé si ustedes han percibido de lo que Dios quiere hacer en esta casa, de lo que Dios quiere hacer en este lugar. Y para que Dios lo haga, Dios tiene que impactar nuestras vidas, porque nos tiene que hacer grandes, nos tiene que llenar, nos tiene que tocar para que ponga en nosotros grandeza. Pero esa grandeza que pone en nosotros es para que podamos movernos y empezar a impactar a más gente a través de nuestras vidas, a través de nuestros testimonios. Por eso me gustó esta parte para enlazar las dos series, porque Jesús partió y le dio a los discípulos. Los discípulos tuvieron que partir los panes y los peces en cesta para poder llenar una multitud. Y esa multitud se sació hasta decir ya no puedo más, y aún sobró.
pero solamente puede suceder cuando hay una iglesia, cuando hay hijos, cuando hay discípulos que se atreven a dejar impactar por el mover de Dios en medio de sus vidas. Porque los discípulos sabían, iglesia, de dónde habían salido todos esos panes y todos esos peces, pero ellos se atrevieron a creer y a dejarse impactar por lo que Dios estaba haciendo en medio de ese lugar. Vamos a ponernos de pie. Vamos, cierra tus ojos. Y si realmente al día de hoy no has vivido como lo que eres en Él, vamos, tómate un tiempo y ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con papá. Porque Dios no va a poder traer su mover aquí en este lugar si no encuentra hijos dispuestos a ser impactados por Él. Y la gente que puede impactar, iglesia, solamente es aquella gente que está plena, que está completa, que sabe quién es. Yo creo que aquí en este lugar hay verdaderos hijos de Dios. Pero el problema es que no te la has creído. El problema es que no has creído lo que tú eres. Vamos, si esta noche tú reconoces y te quieres poner a cuentas con Dios, dile, papá, y lo que salga de tu corazón, pero que sea una noche que puedas salir de este lugar y puedas salir con la identidad clara que tienes en Él. Gracias, papá. Gracias por hacernos hijos, Señor. Gracias, papá, por ser ese medio, Señor, por el cual, Señor, tú puedes tocar esta tierra, papá. Gracias, Señor, por usar nuestras manos, por usar nuestra boca, Señor, por usar, Señor, Padre mío, los recursos que tenemos naturalmente, Señor, y poder, Señor, traer un impacto, Señor, en esa tierra, Señor. Que la gente pueda ver, Señor, que el reino se acerca, porque puede ver hijos tuyos, Señor, caminando en medio de esta tierra, en medio de este lugar, Señor. Que seamos una iglesia, Señor, que podamos tener claramente, Señor, nuestra identidad, Señor, para poder traer, Señor, y hacer, Señor, lo que tú quieres hacer, Señor, en ese tiempo para esta casa. Que podamos llegar, Señor, a esos estándares, Señor, ese mover que quieres traer, Señor, sobre este lugar, Señor. Porque creo que vienen cosas grandes sobre esta casa. Que tu mano de poder, Señor, va a estar, Señor, sobre nuestras vidas. Que va a estar en medio de este lugar, en medio de esta tierra. Y esa casa, Señor, va a crecer en el nombre de Jesús. Recursos, Señor, van a llegar, Señor. Tanto humanos, Señor, tanto en finanza y en recurso material, Señor. Creo, Señor, que lo que tú vas a hacer en este lugar va a ser grande, papá. Gracias, papá, por hacernos tus hijos. Gracias por sembrarnos en este lugar. Gracias, papá, por ser buenos, Señor. Gracias por ser nuestro sustento. Gracias, papá, por hacernos plenos, Señor, en ti. Gracias, Señor. Gracias te damos, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.